las lecciones del pasado. En su versátil trayectoria, Juan Pablo II se convirtió en un símbolo de resistencia y reconciliación en un mundo marcado por el conflicto y la división. Durante su papado, que abarcó más de 2 décadas, logró cruzar fronteras no solo geográficas, sino también emocionales, invitando a las personas a reflexionar sobre lo que significa ser verdaderamente humanos. Discernir su legado es comprender las complejas realidades que enfrentó, así como las profundas verdades que compartió con el mundo. Uno de los momentos más significativos de su pontificado fue su visita a Polonia en 1969, donde la fe y el espíritu de libertad se tejieron en una poderosa narrativa de esperanza. A través de esta visita, Juan Pablo II no solo reafirmó su conexión con su tierra natal, sino que también inspiró a una nación entera a levantarse contra la opresión comunista. Aquella peregrinación fue un llamado a la dignidad humana, y sus palabras resonaron en el corazón de millones. No tengáis miedo. Fue un mensaje que simbolizó el deseo de un futuro libre y justo, un futuro que parecía inalcanzable en aquel momento. En los años siguientes, su figura se convirtió en un estandarte de la lucha por los derechos humanos en otros países. A lo largo de su papado, Juan Pablo II no dudó en enfatizar la necesidad de erradicar la guerra y la pobreza. En 1986, organizó el primer encuentro interreligioso en Asís, un evento que reunió a líderes de diversas creencias para orar por la paz. Bajo su liderazgo, la familia humana aprendió que, a pesar de las diferencias, todos compartimos un propósito común: anhelar un mundo donde reinen la paz y la comprensión mutua. Esa búsqueda inquebrantable de la paz se intensificó aún más a medida que avanzaba el siglo XXI, cuando se lanzó a la lucha contra el materialismo y la deshumanización en la sociedad moderna. Con su encíclica Centesimus Annus, reafirmó la dignidad del trabajo y la necesidad de construir una economía moral, sugiriendo que la verdadera libertad y justicia no pueden existir sin respeto por la dignidad de cada persona. Uno de los rasgos más destacados de su papado fue su capacidad para conectar con las emociones de las personas. Se acercaba a aquellos que sufrían, abrazando a los enfermos y los desamparados, poniéndose en los zapatos de quienes enfrentaban las crisis más acuciantes. Su abrazo a las víctimas de la violencia y su visita a los campos de concentración fueron momentos trascendentales que nos recordaron la importancia de la memoria. En sus discursos, mencionaba constantemente la necesidad de aprender del pasado, de los errores y tragedias que marcaron la historia de la humanidad. Fue un ferviente defensor del diálogo y el perdón, recordándonos que, aunque las heridas son profundas, sanar es posible cuando se brinda espacio a la comprensión y la empatía. A través de su vida, Juan Pablo II demostró que el amor tiene el poder de transformar realidades. No solo enseñó a millones a vivir con esperanza en medio de la adversidad, sino que al hacerlo, dejó una huella imborrable en sus corazones, una invitación a seguir adelante a pesar de las dificultades. Su legado continúa iluminando el camino de aquellos que buscan una vida orientada a valores auténticos. En cada paso que dimos, en cada oración que elevamos, su espíritu nos acompaña, recordándonos que la verdadera esencia de la humanidad reside en la capacidad de amar y ser amados, incluso en los tiempos más oscuros. La fuerza de la fe. La capacidad de Juan Pablo II para encarnar su fe se manifestaba de múltiples maneras en su vida diaria y en su ministerio. No se limitaba a un discurso doctrinal o a la solemnidad de las ceremonias religiosas. A menudo lo veíamos entre las multitudes, interactuando con la gente común, escuchando sus historias y compartiendo sus preocupaciones. Era un empático escuchador, dotado de una curiosidad genuina por las vidas de aquellos que le rodeaban. Esta conexión humana no solo lo hacía accesible, sino que también permitía que su mensaje de amor y esperanza resonara de manera más profunda en el corazón de quienes lo encontraban. Su visita a países devastados por la guerra y la pobreza es un claro ejemplo de cómo vivió su fe. No temía estar en medio del sufrimiento, enfrentándose a situaciones que muchos evitarían. Al caminar entre las ruinas de un país desgarrado por el conflicto, se presentaba no solo como un líder religioso, sino como un ser humano, compartiendo la carga del dolor ajeno. Su presencia era un rayo de esperanza que iluminaba incluso los rincones más oscuros de la desesperanza. La fuerza de su fe se convertía en un faro para aquellos que habían perdido su camino, recordándoles que, incluso en la adversidad,
había un propósito mayor. A través de sus encuentros con personas de diferentes culturas y creencias, Juan Pablo II nos enseñó que la fe trasciende fronteras y diferencias. En sus viajes, promovió el diálogo interreligioso, esencial en un mundo fragmentado. Respetaba y apreciaba la diversidad de opiniones y tradiciones, instando a un entendimiento mutuo. Esto no solo enriqueció su propia experiencia de fe, sino que también sembró semillas de paz y reconciliación en comunidades que a menudo se consideraban enemigas. En un mundo donde el odio y la división son tan prevalentes, su ejemplo de unidad se vuelve aún más relevante. En cada misa que celebraba, en cada discurso que pronunciaba, se sentía la calidez de su fe palpable, como si cada palabra fuera un puente que conectaba a la humanidad con lo divino. No se limitaba a predicar la importancia de la fe, la vivía en cada gesto. Cuando todo parecía perdido, su firmeza se convertía en una invitación a reforzar la esperanza. La fe de Juan Pablo II era una fe activa, que no solo se expresaba en la oración, sino también en la acción concreta por el bienestar de los demás. La importancia de la compasión también era uno de sus pilares. Nos mostró que el amor no tiene un límite, trasciende el egoísmo, se manifiesta en la ayuda al necesitado y se expresa en un compromiso constante con la justicia social. En su visita a las favelas de Brasil, por ejemplo, habló a los pobres, no desde una plataforma de poder, sino desde un lugar de igualdad y cercanía. Era un testigo de la dignidad humana y un defensor de la justicia, instando a todos a reconocer el valor inherente en cada vida. Así, su fe se tradujo en acciones concretas de justicia, subrayando la importancia de construir un mundo más inclusivo. Cada acto de amor, cada palabra de consuelo, cada esfuerzo por unir a los pueblos en un mismo propósito, era una manifestación de su creencia en un Dios que se preocupa profundamente por la humanidad. Esta fe, vivida y no solo proclamada, se convirtió en un legado que continúa inspirando a muchos a vivir de manera similar, a ser agentes de cambio, a buscar el bienestar del otro y a reflejar la divinidad en cada acción cotidiana. En un mundo que aún enfrenta divisiones y sufrimiento, el espíritu de Juan Pablo II sigue animándonos a que nuestras vidas reflejen una fe activa y amorosa que se manifiesta a través de la acción y el compromiso auténtico con los demás. Un mensaje para la juventud. Juan Pablo II tenía una capacidad única para conectar con las esperanzas y sueños de la juventud. A lo largo de su papado, se dedicó a entender y responder a la inquietud que habitaba en el corazón de los jóvenes. Les hablaba con un lenguaje claro y accesible, y a menudo les invitaba a mirar más allá de las limitaciones que la vida podía imponerles. Su empatía se manifestaba en cada encuentro que sostenía con ellos, ya fuera en las grandes plazas de paseo o en pequeños grupos, donde les escuchaba y motivaba. El pontífice sabía que la juventud enfrentaba desafíos significativos: la búsqueda de identidad en un mundo cambiante, la presión de la cultura consumista y la angustia generada por conflictos bélicos e injusticias sociales. Por esta razón, tomaba tiempo para dialogar con ellos sobre sus inquietudes y aspiraciones. En cada jornada su mensaje era claro: los jóvenes no solo son el futuro, sino que tienen un papel esencial en el presente. Deben ser actores activos en la transformación de sus realidades, luchando por un mundo que cada vez necesita más de su pasión y su capacidad de soñar. Su compromiso por la juventud se materializó a través de eventos masivos como las Jornadas Mundiales de la Juventud, donde congregaba a miles de jóvenes de distintas partes del mundo. Estos encuentros eran más que simples celebraciones. Cada uno de ellos era una invitación a los jóvenes para ser parte de un movimiento global que cuestiona el status quo y busca un cambio. En cada discurso, Juan Pablo II se refería a los desafíos que enfrentaban, pero también a las capacidades que poseían para superarlos. Reiteraba que la fe y la acción son complementarias y que la verdadera revolución es aquella que se lleva a cabo en el corazón. La conexión que establecía con los jóvenes trascendía las barreras culturales y geográficas. En su peregrinar por diferentes países, Juan Pablo II siempre se tomaba un momento para reunirse con grupos de jóvenes, compartiendo sus historias y sueños. En cada encuentro, su autenticidad y sinceridad brillaban, impulsando a los jóvenes a liberarse de los miedos que les anclaban y a abrazar con valentía la vida que les esperaba. Su lema, "No tengan miedo", se hizo eco en miles de corazones, resonando como un llamado a la acción y un recordatorio
de que la valentía puede emerger incluso en los momentos de mayor duda. A través de su cercanía, el Papa polaco buscó cultivar un sentido de pertenencia y comunidad entre los jóvenes. Les enseñó que no estaban solos en sus luchas, que compartían un viaje colectivo que los unía, no solo entre sí, sino también con generaciones pasadas y futuras. La creación de la comunidad cristiana era fundamental en su mensaje, resaltando que juntos podían superar los desafíos y construir un mundo mejor. Les incitaba a ser los constructores de puentes, donde antes había muros, y a ser la voz de los que no tienen voz en una sociedad frecuentemente marcada por la indiferencia. El legado de Juan Pablo II se traduce así en una juventud más consciente de su papel en el mundo, llevándolos a recordar que cada pequeño acto de amor y verdad es un paso hacia la paz y la justicia. Su influencia continúa, inspirando a muchos a abrazar el cambio y a actuar en pro de la dignidad humana. Su mensaje permanece vivo, resonando en las nuevas generaciones que buscan transformar la realidad con esperanza y determinación. El viaje a Tierra Santa. La llegada de Juan Pablo II a Tierra Santa fue un momento que resonó más allá de las fronteras religiosas, marcando un hito en la historia de la Iglesia y en la lucha por la paz en una región llena de tensiones. Desde el primer paso en este suelo consagrado, el Papa no solo pisó un terreno cargado de historia, sino que se sumergió en un laberinto de simbolismos, de anhelos y de esperanzas. Su peregrinación comenzó en Jerusalén, en donde caminó por las calles estrechas del vecindario cristiano, un lugar que ha sido testigo de la confluencia de diversas tradiciones, culturas y creencias. En el Monte de los Olivos, Juan Pablo II elevó su mirada hacia la ciudad vieja, donde se entrelazan las historias de las tres grandes religiones monoteístas. Los vientos que soplaban en ese momento parecían llevar consigo rezos de siglos de anhelos por la paz y la reconciliación. En ese mismo lugar, el Papa se detuvo a reflexionar en silencio, un acto que simbolizó su profundo deseo de encontrar puntos en común entre las comunidades que allí coexisten. Su presencia se convirtió en un llamado para aquellos que viven en la discordia, recordándoles que la esperanza no es solo posible, sino necesaria. El viaje continuó hacia el Muro de las Lamentaciones, un espacio donde los judíos vienen a orar y recordar su historia. Juan Pablo II, al acercarse a esta venerada estructura, se detuvo para depositar una nota entre las piedras, un gesto que representó su reconocimiento del sufrimiento del pueblo judío a lo largo de los siglos. Ese sencillo acto reverberó como una promesa de que el respeto mutuo se puede cimentar a través de la empatía. En su corazón llevaba la convicción de que cada religión tiene su historia, sus luchas y también sus esperanzas por un futuro compartido. La visita a Belén fue otro de los momentos más emblemáticos del viaje. Allí, en la cuna del cristianismo, Juan Pablo II se encontró con el pueblo palestino. Su encuentro con la comunidad cristiana local fue un gesto de aliento para quienes viven en la sombra del conflicto. Las palabras del Papa sobre la dignidad y la justicia resonaron en un terreno empapado de luchas. Las oraciones que allí se elevaron se convirtieron en himnos de esperanza, un recordatorio de que cada individuo merece vivir en paz y con justicia. A lo largo de su viaje, el Papa hizo constantes llamados al diálogo interreligioso. En sus discursos invitó a líderes de todas las confesiones a unirse en un esfuerzo común por la reconciliación. Las palabras de Juan Pablo II no eran solo una formalidad, eran un manifiesto de su convicción profunda de que la paz no es una meta lejana, sino una responsabilidad que debe ser abrazada por todos. Su discurso en el Monte de las Bienaventuranzas fue un eco de esta visión, destacando que la verdadera paz comienza en el corazón de cada persona, trascendiendo diferencias y construyendo puentes. Al concluir su visita, Juan Pablo II no solo dejó huellas en la tierra sagrada de Tierra Santa, sino que sembró semillas de esperanza en los corazones de quienes lo presenciaron. Su paso por estos lugares sagrados fue más que un acto de fe. Fue una declaración poderosa que insta a la humanidad a perseguir la paz con valentía y perseverancia, recordando que los caminos hacia la reconciliación son múltiples y requieren un esfuerzo continuo para ser forjados, reconociendo el dolor. El sufrimiento humano ha sido un tema recurrente a lo largo de la historia, abordado desde múltiples ángulos y disciplinas. Sin embargo,
Fue después del atentado del 13 de mayo de 1981 que Juan Pablo II comenzó a tratar la cuestión del dolor con una profundidad y sensibilidad renovadas. Aquella jornada fría, marcada por la bala que hirió su cuerpo, se convirtió en un punto de inflexión no solo en su vida, sino en su papado y, por ende, en su teología de la experiencia humana. El sufrimiento, lejos de ser una sombra que acecha, emergió ante él como una oportunidad para fortalecer la comunidad humana. Durante su convalecencia, el Papa se sumergió en una reflexión íntima acerca del dolor y su significado. Comprendió que, a pesar del sufrimiento que enfrentaba, la vida tenía una belleza intrínseca y una posibilidad de redención que a menudo escapa a la vista en medio de la angustia. Se convirtió en un testigo viviente de que el sufrimiento no es solo un mal que debe ser evitado, sino un camino que, bien transitado, puede conducir a una comprensión más profunda de nuestra propia humanidad. Este entendimiento no se queda en la teoría. A través de sus escritos y discursos, compartió su visión de que el dolor puede convertirse en un puente hacia una conexión genuina con otros. Es un recordatorio de la fragilidad de la vida, lo que nos une a través de nuestras luchas compartidas. En diferentes ocasiones expresó que el verdadero amor se revela en el acompañamiento al que sufre, en la empatía que surge al caminar junto a aquellos que enfrentan sus propias batallas. Esta conexión humana, este acto de presencia y cuidado, se convirtió en uno de los pilares de su mensaje. No estamos solos en nuestro sufrimiento, y en este viaje encontramos solidaridad en los demás. La vida de Juan Pablo II también fue un ejemplo palpable de cómo la fe se entrelaza con el sufrimiento. En sus visitas a hospitales, orfanatos y comunidades dañadas por guerras, no solo brindó consuelo, sino que se hizo eco de su propia vivencia, mostrando a los hombres y mujeres que el dolor puede ser transformado en fuerza y esperanza. Cada palabra, cada gesto, llevaba consigo el peso de su entendimiento del sufrimiento, buscando ayudar a los demás a encontrar sentido en sus propias penas. El Papa también subrayó que el sufrimiento, aunque desafiante, puede ser un maestro invaluable. Nos enseña sobre la resiliencia, sobre la necesidad de luchar y sobre la importancia de buscar significado en medio de la desesperación. La caridad, la compasión y la voluntad de servir son frutos que germinan del terreno fértil del dolor, y es en esos momentos donde se forjan conexiones auténticas y profundamente humanas. Estas enseñanzas invitaron a todos, no solo a reflexionar sobre el sufrimiento, sino también a actuar en consecuencia, a ser instrumentos de paz y consuelo. Así el sufrimiento se transforma bajo la mirada de Juan Pablo II en una experiencia compartida que nos invita a la esperanza y a la búsqueda de un propósito superior. A través de sus palabras y acciones, se ha dejado claro que hay un camino a seguir en la lucha contra el dolor humano, uno que nos eleva y nos recuerda la luz que puede brotar incluso en la más oscura de las noches. El legado que dejó es un testimonio de que incluso en el sufrimiento encontramos la oportunidad de conectar, amar y redescubrir nuestra humanidad. Legado de amor y perdón. A través de sus enseñanzas y acciones, Juan Pablo II ofreció una visión del amor que iba más allá de la mera emoción. Era un amor que implicaba responsabilidad, compromiso y acción. Este amor se traduce en el cuidado genuino por el otro, en el deseo de entender sus luchas y en el esfuerzo por unir a aquellos que están separados por diferencias superficiales. El Papa no solo habló de amor en abstracto, su vida estuvo repleta de ejemplos tangibles de cómo debía manifestarse ese amor en el mundo real. Su relación con personas de diferentes culturas y religiones es un reflejo de su creencia en la unidad humana, un legado que ecoa en su invitación a trascender nuestras divisiones. Cuando se encontraba en medio de comunidades en conflicto, no se limitaba a ser un mero observador. En lugar de ello, alzaba su voz en apoyo a aquellos que sufrían injusticias, recordándoles que el amor es una fuerza poderosa que puede derribar muros aparentemente insalvables. Desde sus visitas a lugares afectados por la guerra y la pobreza, hasta su esfuerzo por sanar las heridas del pasado, como lo hizo en Polonia, donde recordó las sombras del comunismo, Juan Pablo II mostró que el amor no es pasivo, es una energía transformadora que desafía las convenciones establecidas. Promovió el perdón como uno de los pilares fundamentales para la paz en el mundo. El perdón, en su visión, no es una simple absolución de culpas. Es un acto de valentía que permite a las personas liberarse del peso del odio y el resentimiento.
En un mundo donde muchas veces la venganza parece ser la respuesta más fácil, él instó a buscar el camino del amor, no como una debilidad, sino como el camino más fuerte hacia la reconciliación. Este acto de soltura no solo beneficia a quien lo da, sino que también sienta las bases para la sanación colectiva. La memoria de las injusticias pasadas, unida al valor del perdón, se convierte en un testimonio de resiliencia y esperanza. El legado de Juan Pablo II no se detiene en las palabras. Sus acciones han dejado huellas profundas en el ámbito internacional, creando un bosquejo de cómo puede ser el diálogo entre diferentes credos y culturas. En momentos históricos como la caída del muro de Berlín, su presencia y su mensaje fueron un bálsamo para aquellos que anhelaban libertad. Se convirtió en un símbolo del poder de la fe y del amor como motores de cambio. En sus encuentros con líderes de otras religiones, estableció un precedente de respeto y apertura, recordando a todos que las diferencias pueden ser la base de un diálogo enriquecedor y no un motivo de separación. La vida de Juan Pablo II fue un viaje hacia la comprensión del valor del amor en todas sus formas. Su diálogo con el mundo contemporáneo refleja una búsqueda constante de conexiones humanas auténticas. No obstante, el amor no siempre es fácil, y él mismo experimentó la traición y el dolor en su vida. Sin embargo, supo convertir esas heridas en lecciones de amor y perdón, demostrando que la vulnerabilidad puede ser una expresión de fortaleza. Su legado invita a todos a reflexionar sobre cómo cada uno puede contribuir a un mundo más compasivo, donde el amor y el perdón sean la brújula que guíe nuestras acciones en la construcción de un futuro más solidario. El último adiós. Su mensaje de amor y esperanza resonó fuertemente, ansioso por cruzar barreras culturales y temporales que a menudo dividen a la humanidad. Juan Pablo II fue un hombre de profunda convicción y en sus últimas palabras articuló el llamado a una vida llena de significado, donde el amor se convierte en la brújula que guía nuestras acciones diarias. Al recordar su legado, se vuelve claro que su vida fue un testimonio viviente del poder transformador de la bondad y la compasión. El amor a Dios, un tema recurrente en sus discursos, se basaba en la idea de una relación íntima y personal. Juan Pablo II no solo instaba a las personas a venerar a un ser supremo distante, sino que invitaba a conocer a Dios como un amigo cercano, una figura de apoyo que puede ofrecer consuelo en momentos de dificultad. Este enfoque humano de la divinidad permitió que muchos se sintieran motivados a explorar su propia espiritualidad, fomentando una conexión que trasciende la mera práctica religiosa. El amor hacia los demás fue otro pilar fundamental de su mensaje. En un mundo a menudo dividido por el odio y la intolerancia, Juan Pablo II instó con firmeza a la reconciliación y al entendimiento. Recordó a la humanidad que cada persona es digna de respeto y que el servicio a los demás debe ser considerado un deber sagrado. Viajó por el mundo, llevando consigo un mensaje de paz, convencido de que la empatía y la compasión podrían curar las heridas más profundas de la sociedad. Su encuentro con diversas comunidades y culturas no solo fue un acto de diplomacia, sino un compromiso genuino de reconocer la dignidad inherente de cada individuo. A la par de su mensaje sobre el amor por los demás, también enfatizó la esencia del amor propio. Subrayó que para poder amar a los demás era fundamental cultivar una relación saludable con uno mismo. Este amor propio no debía confundirse con el egoísmo. Más bien, era una invitación a abrazar nuestras imperfecciones, a comprender que cada uno de nosotros tiene valor y propósito intrínsecos. Conseguir una autoaceptación plena permite que el amor que emana de nosotros sea auténtico y profundo, haciendo eco del amor divino que precede todo. En su despedida, Juan Pablo II no llamó solamente a la acción, sino que instó a las personas a considerar el impacto de sus elecciones diarias. Las pequeñas decisiones, esos instantes fugaces en los que elegimos amabilidad sobre la indiferencia, se convierten en los ladrillos que construyen un mundo mejor. Cada acto de amor, cada palabra de aliento, se suma a un legado colectivo que tiene el poder de transformar vidas y abrir corazones. Su vida fue un testimonio de esto. Cada paso que dio fue orientado hacia los demás, hacia la creación de puentes en lugar de muros. Así, aunque su presencia física se haya desvanecido, su espíritu vive en cada acto de bondad que florece en el mundo. A través de sus enseñanzas y su vida de servicio, Juan Pablo II dejó un camino iluminado por el amor.
Su legado se manifiesta en aquellos que eligen seguir sus pasos, en el eco de sus palabras que retumban en las decisiones cotidianas de millones. Hay una eternidad en esos gestos de cariño, signos de que su mensaje aún resuena, invitando a cada uno a encarnarlo y a perpetuar su luz en cada rincón del mundo. Continuando su legado. La invitación de Juan Pablo II a vivir con fe, amor y esperanza es un llamado que resuena a lo largo del tiempo, recordándonos que pequeñas acciones cotidianas pueden tener un impacto tremendo en el tejido de nuestra sociedad. Cada uno de nosotros, en nuestras diversas circunstancias y entornos, tiene la posibilidad de ser un faro de luz para quienes nos rodean. No se necesita ser un líder mundial o una figura prominente para dejar una huella significativa. En cambio, es en la humildad de nuestras interacciones diarias donde encontramos el verdadero poder. Un gesto amable, una palabra reconfortante o simplemente un oído atento pueden transformar el día de alguien y llevar el mensaje de amor que el Papa propugnaba. La realidad es que, enfrentados a la adversidad, muchas personas pueden verse tentadas a dudar de su capacidad para hacer una diferencia. Sin embargo, es precisamente en estos momentos de desafío donde nuestra fe se pone a prueba y se fortalece. Las enseñanzas de Juan Pablo II nos instan a no caer en la desesperación, sino a abrazar la esperanza como una fuerza vital. A través de la praxis diaria de nuestras creencias, podemos cultivar un entorno de apoyo y comunidad, al igual que él lo hizo en su tiempo. En nuestra propia vida podemos encontrar oportunidades para decidir entre la apatía y la acción, entre el desánimo y la esperanza. Mirando a nuestro alrededor, hay innumerables casos que evidencian la fuerza de este legado. Las pequeñas acciones pueden desencadenar grandes movimientos. Pensemos en los voluntarios que dedican su tiempo a ayudar a los más necesitados, aquellos que sin buscar reconocimiento trabajan en refugios o distribuyen alimentos a quienes lo requieren. Estas luces en la oscuridad son la manifestación de un amor tangible, aquel que da sin esperar nada a cambio, como nos enseñó Juan Pablo II. Es a través de estas acciones que sus enseñanzas cobran vida, convirtiéndose en un legado que nunca se desvanece. Además, el compromiso hacia un futuro mejor no solo se muestra en actos de caridad, sino también en cómo tratamos a los demás en nuestras interacciones diarias. Desde el respeto hacia la opinión ajena hasta la empatía con las luchas que enfrenta cada persona a nuestro alrededor, el amor se convierte en un lazo que une, uniendo no solo amigos y familiares, sino también a desconocidos. Este viaje hacia un mundo más compasivo y solidario comienza con la decisión de ser conscientes de nuestras palabras y acciones, recordando que cada encuentro es una oportunidad para compartir algo de la luz que llevamos dentro. Incluso en las circunstancias más oscuras, el mensaje de Juan Pablo II sobre el amor y la entrega personal resuena con fuerza. Al recordar sus palabras, encontramos inspiración para perseverar. La vida puede presentarnos momentos de dolor y desilusión, pero es en nuestra respuesta a esos desafíos que mostramos nuestra verdadera esencia. La fe se convierte en nuestra ancla, y con el corazón lleno de amor, vamos creando un círculo de esperanza que puede tocar a muchos. Cada día es una nueva oportunidad para continuar su legado, para ser portadores de esa luz que ilumina el camino hacia un mundo mejor. Nos toca a nosotros, entrelazando nuestras vidas con las enseñanzas del Papa, ser artífices de un futuro en el que el amor y la esperanza prevalezcan, recordando siempre que no hay un amor más grande que aquel que da todo por los demás. Al final del día, el verdadero legado reside en cómo hemos elegido vivir, cómo hemos decidido amar y cómo estamos dispuestos a compartir esa luz con quienes nos rodean.